Capítulo 4. El escape. No lo había imaginado o soñado. Su compañero de celda estaba saludándolo, además le dijo su nombre. Mucho gusto, mi nombre es Don Propet, respondió sorprendido. El silencio volvió a reinar en aquel espacio reducido, escuchó al simulador acomodarse en su cama. Y dime, ¿cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Dom. Pero Zed no respondió, su apatía era demasiado grande todavía como para sacarle conversación. Para su disgusto, la charla empezó y acabó con su presentación, no sabía si había escuchado su nombre siquiera. Se acomodó y cerró sus ojos para, tal vez, ponerse en contacto con aquel ente. Pero lo único que soñaba era oscuridad, noche tras noche, no podía distinguir su figura, su voz apagada rogaba por una respuesta que nunca llegaba. Su vida en el calabozo era una pesadilla que nunca acaba. De día pasaba desapercibido como un marginado, a veces el grupo de recién llegados lo amenazaba, a veces el trío lo arrinconaba en algún rincón oscuro para jugar con su cuerpo como si fuera un muñeco de plástico. De noche, cuando cerraba sus ojos, imágenes de su profecía lo atormentaban, ponis huyendo despavoridos, gritando desesperados, llenando el aire con alaridos de dolor que se repetían una y otra vez sin cesar, ponis heridos con sangre que salía a mares de sus cuerpos y teñía el suelo a su alrededor, ponis que habían perdido el brillo en sus ojos una vez que abrazaban a la muerte como único medio para acabar con su sufrimiento. Zed poco a poco se fue abriendo a Dom, tal vez producto de la miseria del profeta. Siempre con comentarios sueltos, lo asqueroso de la comida del lugar, del sistema sanitario, de los demás reclusos, de los guardias, del director, pero nunca de su vida personal, dónde creció, o cómo llegó a ese lugar. Pero cuando Don quería contarle de su profecía se mostraba indiferente. Su relación como compañeros de celda no mostraba una gran mejoría. O eso pensaba, hasta que se cumplieron 5 meses de su instancia en ese lugar. Para ese entonces, su deber como profeta había pasado a un plano casi inexistente en su vida. Muchas veces se preguntó qué pasaría si fallaba, ¿su vida tendría significado? ¿Estar vivo tendría significado? El suicidio era demasiado tentador pero nunca se le ocurrió una forma digna de acabar con su vida, nada de lo que imaginaba se comparaba con el dolor sufrido durante su último mes como humano. Pensaba sobre ello en voz alta, pronto descubriría que hay oídos en todas partes. Su tarea esta semana era sencilla, afilar todas las armas de los guardias. Bajo una estricta vigilancia por obvias razones, los presos tomaban piedras especiales y a casco le regresaban el filo al armamento, tanto Don como Zed participaban en esta actividad junto a otros ponis, entre ellos el trío que solía jugar con él. Dom, baja al sótano y recoge más piedra para afilar ahora mismo, ordenó uno de los guardias. Miró al costado y vio como el trío le sonreía. Era obvio lo que estaba por pasar, pero no se resistió. Bajó las escaleras y esperó en un rincón a que los demás bajaran para acabar más rápido con eso. Lo que no sabía era que tenían una sorpresa para él. Miren eso, siempre tan obediente, nos aguarda impaciente en un rincón. Don no dijo nada. Escuchamos por ahí que ya no tienes ganas de vivir. Qué coincidencia, yo deseaba experimentar el amor tortuoso y tal vez, la necrofilia. El pony del medio sacó de entre su ropaje un hilo delgado de hierro y lo estiró enfrente de Dom. Algo dentro de la cabeza de Dom hizo clic, un casi extinto deseo de supervivencia. Se puso de pie e intentó correr, pero los ponis más grandes lo sujetaron contra el suelo. No tengas miedo, esto es lo que tú más querías, y esta vez, estoy para servirte, dijo aquel pony con sonrisa sexy. Se acercó a Dom y colocó el hilo en su cuello, apretándolo firmemente. Con su miembro palpitante a la espera, acortó la distancia quedando a unos centímetros del rostro del profeta. Abre la boquita y saca la lengua, haz que esta última vez sea memorable, susurró en su oído. Sus ayudantes acariciaban el flanco de Dom, aguardando tenerlo por última vez mientras se resitúa. Aléjense de él. Todos se dieron vuelta y vieron al simulador parado en la puerta con mirada desafiante. Miren quién es, el simulador, no te metas donde no te llaman y déjanos a solas. Dije, que se alejen de Dom, ahora. ¿O qué? Voy a morderte miembro tuyo con mis colmillos, lo voy a hacer sangrar de tal manera que no podrás tener una erección sin que el dolor dibuje mi rostro en tu mente y le rogarás todos los días a tu amada princesa que las costras no se salgan antes de tiempo. Una gota de sudor viajó por la frente de aquel pony, tragó saliva y se alejó lentamente de Dom, hizo una seña para que los otros se alejaran también de él. La habitación quedó casi completamente vacía. Dom aún no salía de su asombro, aquel simulador lo había ayudado de una manera que él no imaginaba posible. Se miraron por unos segundos, él desde el suelo y el otro desde la puerta.
Ponte de pie, los guardias esperan por las piedras. Se puso de pie y buscó unas cuantas piedras para llevar rápidamente. Cuando miró hacia la puerta el simulador había desaparecido. XXX. Esa noche, Dom iba a obtener respuestas aunque tuviera que obligar a Zed a cooperar. Esperó a que la cena llegara a las celdas para comenzar el interrogatorio. No tuve oportunidad de agradecerte por lo que hiciste por mí hace rato, dijo Don degustando una cucharada de aquella sustancia extraña. Así que, gracias. Pasaron los segundos y no obtuvo respuesta, solo el sonido de la cuchara chocando contra la superficie del plato. Me gustaría saber por qué lo hiciste. ¿Por qué ahora? No soy tu guardaespaldas personal, Pony. Las cucharas de ambos chocaron contra los platos y se llevaron el bocado a la boca a la vez. Lo entiendo, pero debe haber un motivo por el cual me ayudaste, dijo Don tomando un trago de agua. Antes no eras lo suficientemente miserable, respondió Zed masticando el pan remojado con la cena. ¿Y ahora sí lo soy? ¿Quién te crees para medir la miseria de los demás? Inquirió Don. El simulador saltó fuera de la litera superior y empujó a Don contra la pared, sosteniéndolo con una de sus patas sobre su cuello. Responde tú primero, ¿cuál fue tu sufrimiento más grande? Preguntó enojado. Con algo de dificultad articuló su respuesta. Yo, antes de tener este cuerpo, fui torturado durante un mes completo con una enfermedad incurable que fue destruyendo mi viejo cuerpo poco a poco hasta que un día no desperté la noche siguiente. El simulador apretó más el cuello del pony. Eso no es nada, desde el día que nací fui alguien destinado a los trabajos más bajos dentro de la cadena de la colmena. Me degradaban y torturaban de maneras que tú nunca experimentarás en esta vida o en ninguna otra. Por años mi voluntad estuvo doblegada, muchas veces estuve tentado a terminar con mi vida pero algo fuera de mí no me dejaba. Justo cuando pensé que mi vida iba a cambiar para mejor al llamarme para invadir Canterlot, las cosas salen peor. La estúpida onda expansiva me arrojó hasta un campanario donde me encontraron. Cuando desperté ya estaba aquí. El simulador dejó libre a Dom. Creo que me equivoqué contigo, dijo Zed resignado. Espera. Exclamó Dom, a diferencia de ti, yo cargo con el sufrimiento de muchos ponis. Zed giró para ver nuevamente al profeta que recuperaba el aliento con dificultad. Antes de convertirme en lo que soy, cargué con la culpa de ser uno de los responsables de la muerte de muchos inocentes. Esa es una forma de sufrimiento. Ahora tengo la misión de cambiar las cosas para bien y evitar que todo vuelva a suceder y también llevo la carga de saber cómo va a terminar todo si fallo. En mis sueños escucho el sufrimiento de todos los ponis. Vivo todos los días con ese recordatorio, el sufrimiento de todos es mi sufrimiento. Ambos se miraron a los ojos, pero no como en aquella bodega de piedras, sino como iguales. El simulador sintió respeto por aquel profeta cuyo sufrimiento parecía igual al suyo. Está bien, Pony, creo que vamos a llevarnos bien, dijo Zed volviendo a su cama de arriba para terminar su cena. Yo te conté de dónde vine, ahora es tu turno, dime tu profecía. Dom estaba listo para contarle la misma versión que les contó a todos, pero un pensamiento le hizo cambiar de opinión. Si aquel simulador se convertía en su aliado en el calabozo, podía significar una nueva posibilidad de escapar, una que no contempló dada las posibilidades, pero que ahora parecía real. Para ello, debía ganarse su confianza, por lo que optó por contarle todo, desde el primer momento en que pisó Equestria como humano, pasando por su muerte y posterior resurrección como profeta que tenía el deber de advertir a los ponis del peligro. Pasaron las horas y el relato de Dom llegó a su fin. Todo el lugar estaba a oscuras y el único sonido provenía de su celda. La mirada de Zed permaneció igual durante la historia, de vez en cuando interrumpía para hacer preguntas puntuales sobre ciertos acontecimientos. Se sorprendió cuando le contó sobre la participación de los simuladores en la batalla decisiva del bosque Everfree y cómo gracias a ellos lograron la victoria, aunque no quisiera preguntaba por su reina repetidas veces para asegurarse de que nada le sucedió. Parece que las cosas no salieron bien para ti si terminaste aquí en vez de estar afuera ayudando a Equestria, señaló Zed. Eso es verdad, ni siquiera sé qué día es hoy, no tengo idea de cuánto tiempo pasó desde que llegué aquí, tal vez el portal ya se abrió, tal vez los humanos ya invadieron Equestria, es muy tarde, susurró triste. 5 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Qué? 5 meses, 2 semanas y 3 días, eso es lo que llevas aquí. Eso significa que aún tengo tiempo para impedir que el portal se abra, no es demasiado tarde. Espera, ¿cómo es que sabes cuánto llevo aquí? Un día durante una pelea en el patio aproveché y me metí en la oficina del director para fijarme en su calendario. Desde ese día nunca olvido la fecha. Entiendo, ahora solo necesito un plan. ¿Un plan de escape?
Piensad escapar de aquí. La motivación volvía a llenar el corazón del profeta como en el primer día, un fuego que el calabozo se encargó de extinguir pero que aquel simulador había revivido, tal vez sin intención de hacerlo. Los ojos de Don volvían a brillar por el deseo de salvar a todos los ponis, en especial a los elementos, las princesas y los más cercanos de ellos. Sí, voy a escapar de aquí, ¿me ayudarás? El simulador razonó las palabras del profeta, no quería pasar el resto de su vida en este calabozo, pero nunca tuvo una oportunidad como esta, alguien que lo ayudara a escapar. Asomó la cabeza y asintió al profeta. Este dibujó una sonrisa en respuesta. Ahora solo nos falta un plan. Déjame los detalles a mí, profeta. Llevo más tiempo que tú en este lugar y conozco a la mayoría de estos reclusos mejor que tú. Aunque no lo creas, hay ponis que creen en tu profecía, pero no se te acercan por temor a problemas. ¿Y cómo sabes eso? Escucho Kozaz, desde las sombras. El plato de ambos estaba vacío, quedaron en silencio hasta que el guardia pasó a recoger las bandejas y se alejó. ¿Y todos los de tu especie hablan como tú? Inquirió el profeta. ¿A qué te refieres? Olvídalo, solo dime lo que tienes en mente. Paciencia, profeta, dame unos días para armar todo. XXX. Pasaron 7 días de esa conversación y todo estaba listo para comenzar. Dom estaba solo en el patio, observando cómo los demás grupos hablaban entre sí, parecía un día normal, pero el profeta estaba dispuesto a cambiar eso. Su vista se detuvo en aquel grupo que lo apoyó en Pondivilla y lo había rechazado ni bien entró al calabozo, recordaba claramente la advertencia que ellos le dijeron. Esas palabras eran la clave. Comenzó a caminar hacia ellos, estaban al otro lado del patio. Iba a paso lento, confiado, como hace mucho no lo estaba, los presos a su alrededor no le prestaban atención mientras se acercaba. En su cabeza, mientras tanto, repasaba la conversación sobre el plan que tuvo con el simulador. Solo hay una forma de salir de aquí. Cada 2 meses el director llama por sorteo a unos cuantos presos y los hace trabajar en una especie de mina. Pero esa no es la única manera de ser escogido, ¿recuerdas aquella pelea en el patio que te mencioné? Sí, la recuerdo. Todos los participantes de aquella batalla campal fueron sentenciados a trabajos forzados en aquella mina. Tu deber es sencillo, debes provocar una pelea, lo suficientemente larga para que los guardias intervengan, los demás ponis y yo te ayudaremos ni bien empiece. Qué bueno, todavía no se me pegó su forma de hablar, pensó, y cuando menos se dio cuenta, ya estaba parado enfrente de ellos. Los presos lo miraban, esperando que dijera algo. ¿Qué es lo que quieres, Dom? Este no respondió nada. ¿Qué pasa? ¿Te juntaste tanto con el simulador que también dejaste de hablar? El grupo a su alrededor se rió por el chiste, pero Don seguía sin contestar. Si no tienes nada que hacer, vete. No te queremos cerca. Don dio un paso hacia adelante, provocándolos. Te lo advierto, profeta. Si te acercas más, saldrás herido de este patio. Don rompió la distancia entre él y el hablante del otro grupo y le susurró. Tus amenazas son una mierda, como la comida de este lugar. Desde el momento que te vi, supe que eras un cobarde, lo dije aquella noche que te encontré, y lo recuerdo ahora. Enfurecido, el otro pony levantó su casco y golpeó al profeta, haciéndolo retroceder. Ya verás. Y se abalanzó contra él, comenzando la pelea entre ambos. El profeta lograba esquivar la mayoría de los ataques del torpe pony, pronto los demás ponis agarraron a Don para que el otro no fallara los golpes. Viendo la clara desventaja, Zed y 5 ponis más ingresaron a la pelea, liberando a Don de los que lo sujetaban, quien se encontraba sangrando de la nariz y el hocico. Alrededor del encuentro los demás presos observaban la pelea. Aún con desventaja numérica, la pelea duró 1 minuto y medio hasta que los guardias intervinieron y separaron a los ponis. A todos los presos que pelearon le pusieron grilletes y regresaron a sus celdas mientras otros guardias dispersaban a los curiosos. Don fue llevado a enfermería para que le curen las heridas y luego a su celda. Él y el simulador sonrieron en complicidad, ahora restaba esperar la sentencia. XXX. Nuevamente estaba viajando dentro de la fría caja de metal, acompañado del simulador y los ponis, que estaba dispuesto a ayudarlo a escapar, pero no eran los únicos. Atrás, en otros carruajes, estaban los demás participantes de la pelea, todos escoltados por 25 guardias que los llevaban a trabajos forzados en un lugar desconocido. Ninguno de ellos hablaban por temor a que los guardias los descubrieran, pero el plan ya estaba fijado, solo debían esperar a que el carruaje se detuviera. Don se encontraba sereno y relajado, en su mente, recordaba lo que iba a suceder. ¿Cómo haremos para escapar del carruaje y los guardias?
Cuando llegué al calabozo, durante la inspección, el médico de allí me limó los colmillos para que no pudiera usarlos para lastimar a nadie. Pero lo que no sabía era que vengo de una familia con una anormalidad única, los huesos y dientes de mi cuerpo se regeneran de cualquier daño a una velocidad mayor a la normal. A los 3 días mis colmillos volvieron a la normalidad. ¿Y eso cómo nos ayudará a escapar? Digamos que esa no es la única anormalidad relacionada a los huesos, déjamelo a mí y verás de lo que hablo. ¿Y en qué momento escaparemos? El carruaje se detendrá una sola vez durante el recorrido, no sé por qué, pero lo hacen, ese es el momento indicado. Eso no le trajo demasiada seguridad, pero confiaba plenamente en Zed y sabía que no iba a decepcionarlo. Todos los que estaban con él ansiaban la libertad por motivos personales. Querían reencontrarse con algún ser querido, saldar cuentas pendientes o simplemente sentir el aire fresco en sus melenas. Don no les preguntó el motivo por el cual fueron encerrados, no era importante para su misión. Zed era un misterio, le fue imposible averiguar lo que realmente quería si lograba escapar, volver a la colmena, vivir escondido como pony, irse de Equestria para nunca más volver, incluso llegó a pensar que ni siquiera él sabía lo que iba a hacer si escapaba. De repente, el carruaje se detuvo, los pasos de unos guardias se escuchaban cercanos. Revisen el puente, se escuchó a uno de los guardias decir. Zed y Dom se miraron, luego fijaron sus miradas en los demás, todos asintieron con sonrisa de complicidad. Zed comenzó a sentir un dolor en su zona abdominal, llevó sus patas allí en un intento de contenerlo, pero este se hizo insoportable a medida que pasaban los segundos llegando a dar alaridos de dolor que llamaron la atención de los guardias, quienes abrieron la puerta del carruaje. ¿Qué le pasa al simulador?, gritó uno de ellos. No lo sé, comenzó a quejarse y se agarró el estómago, dijo Dom angustiado. Ayúdame a sacarlo, ordenó a otro guardia. Entre dos le sacaron el grillete que lo sujetaba al asiento y luego el que encadenaba sus patas y lo llevaron afuera. El simulador se retorcía mientras entre 3 lo examinaron para ver lo que tenía. Tiene un extraño bulto en el estómago, debemos llevarlo de vuelta al calabozo para que lo atiendan. Miren, el bulto del estómago se abrió de repente, lo que vieron impresionó a cada uno de los guardias quienes tragaron saliva. Este simulador presenta una fractura expuesta, ¿pero en qué momento? No importa, debemos llevarlo. Fue un segundo de descuido de los guardias, que desesperaban por la situación el que utilizó para tomar el hueso que sobresalía de su cuerpo y utilizarlo como un cuchillo, el cual sostenía entre los agujeros de su pata, contra ellos. Con un movimiento ágil produjo un corte en la garganta de los 3 guardias que lo rodeaban, luego, aprovechando sus patas libres de grilletes, se movió rápidamente hasta el pony que empujaba el carruaje de atrás y le enterró el hueso afilado en el cuello, matándolo al instante. Subió al carruaje y liberó a sus compañeros y al profeta de los grilletes y anillos, tomaron las espadas y lanzas de los guardias caídos y comenzaron a correr a través del paso. El puente era largo, eran 15 minutos caminando, y conectaba la montaña donde estaba levantada Canterlot, con la tierra. Los guardias se tomaban 2 minutos para vigilar el área y asegurarse que nadie viera lo que estaba pasando, o peor, evitar una emboscada. Los fugitivos debían correr a toda velocidad si querían llegar al otro lado y ganar su libertad. Abajo había un río que corría salvaje, saltar no era una opción. Don vio como de la herida de Zed brotaba un líquido verdoso. ¿Estás bien?, preguntó Dom. No te preocupes, ya se va a cicatrizar, no podemos detenernos. ¿Ese hueso que llevas en la pata no es importante? No. Es un método de defensa de mi familia, un hueso que puede ser extirpado del cuerpo haciendo los movimientos indicados para luego usarse como un cuchillo. Suena doloroso. Cállate y corre. Al llegar a las 3/4 partes del puente 2 Pegasos bajaron del cielo y cortaron su huida. Por detrás un grupo de 4 Pegasos se pusieron en guardia, acorralando al grupo. Bajen las armas y su castigo no será la muerte. Pero ninguno hizo caso, las miradas de todos se cruzaron por un segundo y luego un guardia se lanzó al ataque contra el profeta, pero fue detenido por un pony con espada, dando inicio a la batalla. El profeta y el simulador se encargaron de los lanceros que cortaban el paso, Dom esquivaba como podía la estocada de la lanza, mientras que Zed desarmó rápidamente a su oponente y ahora se enfrascaba en una pelea cuerpo a cuerpo. Los segundos pasaban, los ponis que acompañaban al profeta no eran luchadores por lo que 2 ya habían muerto y los demás estaban heridos severamente, apenas pudieron llevar consigo a uno de los guardias. Dom y Zed seguían en pelea con sus oponentes, quienes demostraron ser hábiles en todos los sentidos.
El tiempo se les acababa, el profeta divisó cómo los guardias terrestres se acercaban rápidamente y no tardarían en llegar a donde estaban, lo que podía significar el fin del juego para ellos. Zed, cierra los ojos, ordenó. El simulador obedeció. Destello. De su cuerno, una poderosa luz cegó a los 5 guardias dejándolos en el piso. Zed aprovechó la oportunidad para darles el golpe de gracia a todos de forma veloz. Vamos, debemos apresurarnos. Gritó Doom. Dejaron atrás a sus compañeros caídos y continuaron su carrera. En un momento, el profeta miró hacia atrás para ver si los guardias terrestres le seguían el paso, lo que impidió que viera a 2 pegasos que se posicionaban sobre el camino y volaban a toda velocidad con sus lanzas apuntándole. ¡Cuidado! Al volver la vista, Don vio un par de lanzas que estaban a escasos metros de clavarse en su cuerpo, y en un parpadeo, ya no las veía. Y al siguiente, las volvió a ver, empapadas de líquido verde, atravesando el cuerpo del único ser que había considerado amigo desde que regresó a Equestria con misión profética. Zed sostenía las lanzas con firmeza para evitar que llegaran hasta el profeta. Dom había quedado inmóvil con mirada entre impactado e impotente, sin saber qué hacer, la sangre verde caía de las heridas y de la punta de las lanzas. Los otros ponis aprovecharon para atacar a los pegasos y matarlos. Cuando soltaron las lanzas, Zed cayó dolorido al suelo, agonizante. No muy lejos de allí, los demás guardias se acercaban rápidamente, estaban a punto de atraparlos, en realidad, de matarlos. Removieron las lanzas del cuerpo del simulador con sumo cuidado. Don sostuvo su cabeza animándolo a no cerrar sus ojos, con su magia trató de curar sus heridas, pero era inútil, no sabía nada de magia curativa y sus poderes de profeta no parecían manifestarse como lo hicieron en otras oportunidades. No hay tiempo, dijo Zed agonizante. Claro que hay tiempo, siempre hay tiempo, te cargaré y saldremos de esta. Dije que no. Zed miró a los ponis que los acompañaban y les asintió. Ellos intercambiaron miradas y asintieron también. Dieron un vistazo al profeta, una despedida silenciosa, y agarraron las armas y formaron una fila entre ellos. La estampida que se aproximaba. Ellos están dispuestos a dar su vida por ti, igual yo. Don no respondió, solo vio cómo su amigo se arrastraba forzosamente dejando aquella sangre verde a su paso, al ver que estaba sobre la orilla del puente, corrió a sostenerlo para evitar que cometiera una locura. ¿Qué hay de la libertad de la que tanto soñaste? Gritó Don con suma tristeza. Para alguien que vivió su vida en la esclavitud, la única forma de libertad es la muerte. Lo miró mientras las lágrimas escapaban de sus ojos. Cuando empezó su tarea había jurado que no permitiría que ningún pony muriera por su causa, él cargaría con todo el peso de sus acciones. Ahora, casi un año después, 2 ponis habían muerto, 3 más aguardaban la suya y un simulador estaba por llegar, todo por su causa, todo por él. Los guardias estaban a punto de llegar, debía partir. Deja de mirarme, ya sabes a dónde ir, vete. Don se paró y retrocedió unos pasos, viendo cómo los ponis mantenían su posición y Zed permanecía en la orilla. Dio la vuelta y continuó con su escape, saliendo del puente y adentrándose en una arboleda, ahora debía llegar a Ponyville. Zed vio cómo el profeta desaparecía entre los árboles, en el estado que se encontraba era un estorbo para los ponis que juraron defender a Dom, así que solo le quedaba una salida. Con lo último de sus fuerzas, empujó su cuerpo fuera del puente, dejando que la gravedad lo impulse a su muerte. Mientras caía, el dolor de su cuerpo comenzó a desaparecer y era reemplazado por otra cosa, una sensación de alivio, no físico sino psicológico, espiritual. De pronto el viento se convirtió en una brisa que acariciaba su caer y el agua en un colchón que amortiguaría su caída y lo arrastraría a una mejor vida. Cerró sus ojos y se dejó llevar a la eternidad. La huida estaba lejos de terminar. El tiempo que le brindarían sus compañeros era escaso, por lo que debía encontrar aquellas vías del tren lo más rápido posible y seguirlas hasta llegar a Ponyville. Buscó y buscó, la arboleda parecía más un bosque, el agotamiento físico comenzó a hacer efecto en Dom, quien se detenía periódicamente a recobrar su aliento y limpiar el sudor de su frente. Si tuviera su capa, al menos no tendría que preocuparse por los guardias que lo cazaban. Vio una sombra sobrevolar justo encima de su posición, por lo que decidió resguardarse en un arbusto y esperar. Escuchaba atentamente su entorno, desde los animales que ocasionalmente pasaban cerca de allí hasta el crujir de los árboles, incluso el paso de los guardias que cada vez se sentía más cerca y los pegasos que volaban por la zona. Pero un sonido diferente al resto llamó su atención, era como un silbido lejano que se repetía con frecuencia para anunciar su paso, no había animal conocido que hiciera un ruido igual a ese y cada vez se escuchaba más y más cerca. Es el tren.
Salió de su escondite y siguió el aullido de la locomotora que lo guiaría hasta las vías. No le importaba el hecho de que un par de guardias notaron su presencia y comenzaran a perseguirlo y llamar a los demás para que los apoyaran. Unos metros después, encontró lo que buscaba, las vías del tren, pero el sonido del silbido dejó de escucharse. Ahora solo debo seguirlas. Ese pensamiento no duró demasiado cuando el suelo que estaba pisando comenzó a vibrar. Al levantar la vista vio como el tren pasaba velozmente enfrente de él con destino a Ponyville. Si logro alcanzar el tren y subirme, podré llegar a Ponyville más rápido, pensó. Sin perder más tiempo comenzó a perseguir al tren en un afán de alcanzarlo, corrió como nunca antes lo había hecho. Don Propet, detente ahora y tu castigo no será la muerte. Al girar, vio como los guardias estaban persiguiéndolo a él. Aún con todo su esfuerzo el tren le sacaba cada vez más ventaja con cada segundo que pasaba, la fatiga comenzó a apoderarse de su cansado cuerpo, sus músculos comenzaron a arder y sus cascos le pesaban, aquella dieta de comida extraña y la falta de ejercicio en el calabozo lo dejó en un estado físico deplorable, toda esperanza de escapar parecía inútil. Pero no quería rendirse, muchos ponis dieron sus vidas para que él pudiera escapar y salvar a Equestria. Caer rendido ahora ante los guardias era una derrota que no podía dejar que pasara, pero su cuerpo no pensaba lo mismo, en cualquier momento un desgarro o un calambre podía ponerle fin a su carrera. Veía el tren alejarse, veía a los guardias acercarse, su mente se llenó de pensamientos, primero de Zed y los ponis que lo ayudaron a escapar, cómo estos sangraban a caudales, cómo peleaban contra los guardias, cómo maquinaban su plan en la cárcel en el abrigo de la oscuridad, los momentos de angustia y dolor que pasó en el calabozo, sus días en Ponyville al lado de Duilig, y sus amigas en su intento de sabotear su proyecto, y por último el ente que lo trajo hasta aquí. Ahora, al igual que el primer día, tenía la misma llama en su interior que lo motivaba a seguir adelante y que el calabozo estuvo a punto de extinguir. Pero en ese momento, ese calor, ese fuego, tendría un significado mucho más importante del que jamás hubiera imaginado. Fuego rápido. Nuevamente escuchó la voz del ente en su cabeza después de meses de ausencia, diciéndole un par de palabras sueltas al igual que en aquella ocasión en el bosque y en la casa de Duilig Sparkle. El tren comenzó a acercarse, los guardias se alejaban, estaba a punto de alcanzarlo, ¿acaso el hechizo era tan poderoso que alteraba la realidad? No fue hasta que miró hacia abajo que obtuvo la respuesta, sus cascos estaban en llamas, literalmente. Todas sus extremidades estaban envueltas en fuego, incluso dejaban una huella incendiada a su paso, lo que aumentaba su velocidad de carrera considerablemente y ocultaba cualquier signo de fatiga y dolor provocado por correr por poco tiempo. En un último esfuerzo, redobló el paso y logró alcanzar el tren, dio un salto y subió en él, quedando recostado fuera del último vagón sobre la puerta que daba acceso a ella. Sintió un alivio como hace mucho no sentía, sus patas comenzaron a extinguirse y con ello el dolor y la fatiga regresaban paulatinamente, los guardias que lo perseguían se convirtieron en una mancha que desapareció en el horizonte. No sabía cuánto tiempo iba a tardar en llegar a Ponyville, así que decidió tomar una siesta. Por primera vez en meses, pudo sentir el aire fresco y el calor de los rayos del sol en su pelaje.